Regresamos con más. Estábamos hablando de celos y las que explotamos por celos. Y vamos a hablar ahora de las antisociales. ¿Será que las que explotamos por celos somos antisociales? No. Quiero darle la más cordial de las bienvenidas a Ariel Rojas, psiquiatra, para hablar con él el trastorno de personalidad antisocial. Para comenzar, ¿por qué? ¿Qué es? Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. En realidad, cuando hablamos de personalidad antisocial, vale la pena tratar el concepto antisocial, porque es de uso muy común, ¿no? Culturalmente, una persona dice, yo soy antisocial, ¿no? Cuando, evade un poquito las relaciones interpersonales. Antisocial, dice, es un antisocial porque no acude al evento de amigos. Porque no va a fiestas. Eso no tiene nada que ver con lo antisocial. Ah, ok. ¿Sí? ¿Así no? Sí, eso no tiene nada que ver con lo antisocial. Yo también. La personalidad, el concepto antisocial se refiere específicamente a un patrón de conducta, a algo que una persona realiza que va en contra de un orden que el grupo humano ha decidido son las normas de conducta. Entonces, en el caso... Normas de la sociedad. Sí, las normas de la sociedad, normas en las que convivimos los seres humanos, digamos así, en paz, y que por supuesto esa normativa se basa en el principio de otorgar el derecho a cada uno de los componentes de esa sociedad, ¿no es cierto?, para que sean respetados por todas las partes. Una persona con una personalidad antisocial va a tener siempre la tendencia a considerar al otro, miembro de esa sociedad, ¿no es cierto?, no como un ser dotado de derechos, sino como una persona plausible de que yo puedo obtener algo de esa persona o del grupo. Por eso se pone, por ejemplo, los delincuentes, ladrones, rateros como antisociales. No toda persona antisocial termina siendo delincuente, ¿no? Pero sí, es muy frecuente en los delincuentes que tengan personalidad antisocial. Es como que yo no te considero una persona válida en nada, te quiero atropellar, por así decirlo. Claro, la persona antisocial entiende la norma del derecho, no es una psicosis, es decir, no está mal de la cabeza al punto de perder la capacidad de juicio. Entiende perfectamente las razones de la existencia de una norma y le entiende a la norma y entiende a los derechos del otro, solo que considera que esos derechos él no tiene por qué respetarlos. ¿Sí? ¿Se considera más importante que la otra persona? Suele tener bastante tendencia así a tener ideas megalómanas y sobre todo a considerarse a sí mismo de alguna manera maltratado o dañado por el sistema, claro, pero se considera tan dañado por el sistema que está dispuesto a causarle daño al sistema en compensación. De esa manera justifica su conducta. Me comentaba una persona el otro día, en Europa, por ejemplo, este tema de la gente que trata de aprovechar los beneficios que da el sistema a la gente que está desempleada y que gozan, o sea, así como que disfrutan de todo lo que le puedan sacar. Se me ocurre pensar un poco, esto ha sido creado como una norma de convivencia para ayudar a las personas en necesidad porque no tienen un trabajo por cierto tiempo. Pero me decía esta persona, gente que disfruta de limpiar al sistema, de sacarle. ¿Eso es una personalidad antisocial? Ese es un tema interesante porque nos remite a una manera de pensar, ¿no? Una manera de pensar que se basa en un dicho de la cultura que es la oportunidad hace al ladrón, ¿no es cierto? O sea, dado que si la norma lo permite y yo me puedo aprovechar de la norma, ¿no es cierto? Tan latino eso que acaba de decir. Sí, ¿no es cierto? Sí. Pero si yo me puedo aprovechar de la norma para obtener un beneficio, no me considero un antisocial si la norma permite ese beneficio. Un abusivo, ¿no? Claro, porque una norma nunca es perfecta. Ya. Siempre tiene algún tipo de... Un oportunista más que un abusivo, un oportunista que está buscando dónde el resquicio para entrar. Un antisocial no, el patrón de conducta de un antisocial va a tender siempre a romper la norma, a aprovecharse del otro, a no respetar su derecho, a utilizarlo al otro, a manipularlo y a obtener un beneficio personal y propio con la ruptura de la norma. Esto me asusta porque... En fin, digamos, más allá del tema del antisocial, que es el delincuente que te roba la cartera, el antisocial que se acerca y entabla amistad con vos, que te llena de flores las orejas para en realidad usarte. Esto es más peligroso. Bueno, de hecho,
digamos que podemos mirar nosotros, y es muy buena la observación, porque podemos ver al antisocial e imaginarlo como un delincuente, qué sé yo, con un aspecto muy descuidado, sucio, ¿no es cierto? O identificado con una clase social desprotegida que va a robar de quien tiene un poco más, ¿no es cierto? Cuando en realidad muchas veces la verdadera evidencia de la conducta antisocial más bien está en la clase que nos da un montón de discursos y que nos dice que nos dirige bien y que todo va a estar bien, y en realidad es todo lo contrario. Es decir, el antisocial nos puede parecer... ¿Es más manipulador el antisocial? Habrá, porque también, así como en todos nosotros, el nivel de inteligencia de una persona y la capacidad de usar esa inteligencia para obtener beneficios hace que tengamos distintos niveles. En el antisocial también habrá un antisocial poco inteligente que recurrirá a la violencia y la intimidación, y habrá un antisocial muy inteligente que recurrirá al discurso, la intimidación y el cargo de autoridad, por ejemplo. Quiero invitarlos a ver unos cuadros precisamente que tenemos para identificar algunas de las características de estos personajes con personalidad antisocial. Trastorno disocial. Atentan contra las normas y reglas sociales y violan los derechos básicos de las demás personas, algo que acabamos de comentar. Es lo que estábamos diciendo precisamente. Querido Ariel, me surge una duda, porque antes había escuchado de este tipo de personalidades y alguna vez vi de que hay personalidades tipo A, tipo B, así. Y bueno, y esta personalidad tipo A hablaba de estas personas que son obsesivas, de que son de estas personas que tienen esta pasión, o sea, de que no, como que no logran controlar su Obsesivo-compulsivo. Obsesivo-compulsivo y tienen otras características más. Pero ¿a qué me voy? ¿Este trastorno antisocial va dentro de esa característica de personalidad, o es que este trastorno es aparte, o cómo va el tema ahí? Bueno, es todo un capítulo clasificar a las personalidades, y existen múltiples clasificaciones. Hay clasificaciones que se basan en razones clínicas, como por ejemplo las clasificaciones de las escuelas de psiquiatría, que hablan del obsesivo-compulsivo, el histriónico, ¿no es cierto? Y ahí está el antisocial también. Hay otras clasificaciones que se basan en la estructura psíquica de la persona, por ejemplo, las que son resultado de toda la escuela psicoanalítica, que son un poquito más claras en definir, en separar a las personalidades o a la estructura psíquica como psicosis, neurosis, y una tercera estructura clínica que es la perversión, que, salvando las diferencias de clasificación, porque la otra clasificación no lo contempla así, encajaría este concepto de perversión con algo parecido a la personalidad antisocial. Qué complicado, ¿no? Es muy técnico, es muy técnico. Yo asocio a una persona antisocial la que para en su casa, digamos, no la que no sale ni a la venta. ¿Y cómo se llama eso que dice Anacoreta, te diría mi madre. ¿Antipático nomás o cómo se llama? ¿Cómo es ese? Bueno, me parece que el otro día que estábamos hablando, por ejemplo, de la timidez, ¿no? Hablamos del otro, ¿cierto? Entonces, el otro, que es ese espejo en el que yo me veo a mí mismo, ¿no es cierto?, es importante y hace mucho a mi personalidad, mi relación con el otro. Es probable que haya personas que busquen, si no lo tienen por su hábito diario, pero busquen el contacto permanente con el otro. Y hay personas que no, hay personas que prefieren retraerse y no necesiten de ese otro físico, sino solamente de un otro imaginario. Dicen pues que todos tenemos este yo escondido, ¿no? De alguna manera, pero específicamente la persona antisocial, es importante remarcar que si bien las condiciones de vida de una sociedad en términos de educación, de salud, nutrición, cuidado, entorno familiar, van a favorecer a la salud mental y que las personas tengan mayor control sobre sus impulsos y se vive una vida más racional en sociedad, una sociedad donde todo está resuelto y no hay ningún conflicto, también tiene personas con personalidad antisocial. O sea, forma parte, de alguna manera, de una variación estadística, llamémosla normal. O sea, no es algo raro, es algo que siempre va a haber y está. No es algo raro. Quizás el tipo de acción antisocial, el tipo de actividad o de delito, si se pudiera hacer en un concepto más amplio, va a ser distinto. Pero el antisocial está presente en todas las sociedades. De hecho, desde una visión antropológica también, el antisocial hasta cumple un rol cuando una sociedad entra en guerra.
Sí, porque, por ejemplo, en época de paz, el antisocial debería estar detenido o separado, ¿no es cierto? En época de guerra, el antisocial suele ser el que toma la posta. Claro, muchos de estos héroes de guerra, ¿no es cierto?, con muchas muertes, ¿no? Qué súper, sí. Eran personas que no tenían la historia, ¿no? De alguna manera, personas que no tienen ningún conflicto en quitar la vida a otro, en asaltar o en idear una manera de quitarle algo a otro grupo, ¿no es cierto? Algo que en época de guerra está bien visto, premiado y recompensado. Pero quiero ver si este trastorno de personalidad antisocial, que es más común de lo que pensamos, es reconocido por la gente en la calle. ¿Usted conoce, por ejemplo, los síntomas que tiene una persona antisocial? Palabra de mujer. No sé, la verdad. No, la verdad que no sé nada. Que no se relaciona con personas fácilmente. Una persona que no es sociable con la gente, o sea que le cuesta, ¿no? Más que todo inmiscuirse a la sociedad, es un poco alejada. Cada persona también tiene su forma de ser y las características que presenta son muy distintas. Para nada, la verdad que no. A simple vista los ves y te imaginas que es algo malo porque sus caras están rayadas o siempre paran borrachos, drogados. No, tampoco para nada. La forma de vestir, su forma de actuar y cómo se comporta. Algunos son así, ¿no? Nos encerramos en nuestro propio carácter. No nos damos cuenta o no nos autocriticamos para saber que estamos haciendo mal o bien, ¿no? Palabra de mujer. Después de escuchar el sondeo y en base a lo que hemos charlado, me doy cuenta que solemos confundir esta palabra con un estereotipo y en realidad usamos de una manera incorrecta el término antisocial. Sí. La persona que está en su casa, que no le gusta andar compartiendo, charlando con los demás y no le interesa, no es necesariamente un antisocial. No. Es simplemente una persona que prefiere su espacio y punto. Antisocial es otra cosa. Y de hecho, lo más probable es que una persona con personalidad antisocial o rasgos antisociales más bien vaya a estar cercano a la sociedad. Claro, de alguna manera tiene que salir. Pero qué paradójico, el antisocial le gusta estar en la sociedad. Es que no le molesta la sociedad, sino las normas que esa sociedad lleva y va en contra de esas normas. Él quiere corromper de alguna manera la norma, él quiere pillar como... El antisocial considera que hay solo dos posibilidades de rol en la sociedad, o ser la víctima o ser quien se aprovecha de la víctima. Y por supuesto elige ser quien se aprovecha de la víctima, lo contrario es ser una oveja más, ser una víctima más del sistema. O sea, mira a la gente que sigue el sistema como víctimas, no los mira como personas que están en su recto camino, por decirlo. No experimenta, hay algo en su psique que hace que no pueda experimentar culpa y remordimiento, que son necesarias en la actividad mental para generar un aprendizaje de qué actividades son o no son ¿Cuál morales. es la diferencia entre el antisocial y el sociópata? De hecho, antisocial, psicópata, sociópata, son términos que se confunden bastante, incluso en la literatura técnica. Es como si hubiera una especie de escalerita donde personalidad antisocial estuviera abajo, psicópata ahí y sociópata más arriba. Pero en los textos se los puede encontrar muy delgado el límite. Ariel, a ver, quiero quedar más clara. Denos un ejemplo, a ver, de una persona antisocial. Probablemente una persona antisocial sería alguien que quizás, dada la oportunidad, sin que nadie mire, sustrae un objeto. ¿Sí? Sustrae un objeto que puede ser un objeto muy valioso para otra persona, pero él lo sustrae y considera que por el hecho de por haber aprovechado la oportunidad de no ser atrapado cometiendo el delito, es lícito que lo haya hecho. O sea, si no fue detenido, no fue atrapado, es lícito que lo haga. Perdón, una persona normal cuando se saca algo tiene esta culpita de, ay, ¿para qué me lo saqué? ¿Esa es la diferencia, digamos? Con seguridad, una persona que tiene una formación y una capacidad de remordimiento y un concepto moral va a sustraer algo y pronto va a experimentar una sensación desagradable, displacentera, que lo va a invitar a devolver o a resarcir. Y esta persona que se robó el objeto, o sea, todavía siente placer, me imagino, de que, no me pillaron, digamos, ¿no? Exactamente, no solo no experimenta remordimiento, sino que se alegra, se pone contento de que no lo hayan encontrado. De tal manera que cuando es sorprendido, porque le suele ocurrir también, cuando es sorprendido y es detenido, no le molesta su actividad, no dice, es porque yo estaba robando y ahora lo voy a dejar de hacer porque me encontraron. No, es que mala suerte que me encontraron, la próxima vez voy a evitar que me encuentren. Quiero invitarle a ver algo
algunos de los mensajes de la gente que nos está escribiendo en la línea de WhatsApp y dice así: buenas tardes, este tipo de trastorno es a consecuencia de maltratos físicos, verbales y en ocasiones violaciones sexuales. Saludos desde Santa Cruz. ¿Por qué se puede manifestar o qué lleva a una persona a convertirse en un antisocial? En el discurso de una persona antisocial, uno que cuando ha escuchado, uno que ha entrevistado y ha hablado con personas con esta personalidad, sí suele haber toda una historia dramática de haber sido víctimas de agresiones físicas, psicológicas y en muchos casos. Hasta cierto punto, si tiene que ver, como lo decíamos hace un momento, una sociedad ordenada que cuida la salud mental de toda su progenie, va a tener menos incidencia de violencia, de delincuencia. Pero la personalidad antisocial es una variación estadística que de todas maneras, en más o menos medida, va a estar presente. No tiene nada que ver entonces con esto. Por tanto, podría haber una relación en la conducta agresiva, en la conducta violenta en una sociedad, pero no es una condición sine qua non. Pensaba, Ariel, a veces la sociedad como que aplaude algunos de los comportamientos de estos antisociales, porque por ejemplo, cuando ponele el caso, te llevaste un premio que no era tuyo en un sorteo, vos no tenías el número, qué sé yo, y dijeron, la ganadora es usted, vos sabés que no eras vos la ganadora, pero te lo llevas a tu casa, lo contás, y todo el mundo, ay, qué súper fantástico te pasó. Si no aprovechás esa oportunidad, a veces el círculo social te dice, ay, sos un opa, ¿no? O sea, Lelo, aprovechá, hacelo. Eso más que un trastorno me parece que tiene que ver con lo que yo decía al principio de esta cultura de ser el aprovechado, ser el que el vivo, el que le encuentra, claro, el vivo, te aplaudo porque si todos nosotros, me parece que si todos nosotros vivimos en una lógica, ¿no es cierto? En un sistema, en un orden, pero somos testigos diarios, frecuentes de que ese orden hace agua por todos lados, ¿sí? Es decir, estoy invitado bajo esas condiciones a pensar que si yo sí cumplo todas las normas, hago todas las colas, me porto bien, pago mis me paso de tarado. Exactamente. Entonces, cuantas más filtraciones tenga la norma de una sociedad, la gente está más invitada a romperlas. Y de tal manera hay una especie de reconocimiento, como es la selección natural, a la persona que es más inteligente, más viva y más despierta. En este caso el objetivo es negativo, pero de todas maneras se le reconoce a esta persona la viveza de haber encontrado la vuelta. Ariel, ¿y qué pasa? Que, no sé, capaz hay alguien en su casa se da cuenta de que tiene una amistad con todos estos síntomas, con todos estos ejemplos que usted nos da. ¿Y cómo yo ayudo a esa persona? ¿Será que en terapia yo logro recapacitar y cambiar, o es algo que yo, nací con esto y no hay manera de que yo mejore, digamos? Es muy poco probable que una persona con personalidad antisocial vaya a poder darse cuenta o vaya a poder hacer un mea culpa respecto a aspectos éticos y morales de los demás. Sin embargo, las normas sociales están hechas para sancionar a quien las rompe y por tanto la consecuencia de esa ruptura implica un castigo. Ese castigo sí tiene un peso para la persona antisocial y por lo tanto desde su inteligencia, en más o menos medida, debería poder ver esa sanción, sea como algo que va a ocurrir o que ya ha ocurrido, y aunque sea evitarla, o sea, aunque sea no cometer el acto en contra de la norma por evitar la sanción, ¿sí? Para eso es muy importante, y yo creo que es lo fundamental cuando tratamos el trastorno antisocial de personalidad, es que todos nosotros conozcamos nuestros derechos. Porque lo que le quita la posibilidad de accionar a alguien antisocial es que las demás personas conozcan y hagan respetar sus derechos. Lo pongan en su lugar, por decirlo de alguna manera. Correctamente. Perfecto. Quiero leer unos mensajes más que tenemos, por favor. ¿Se podría decir que el trastorno de personalidad antisocial es igual a la personalidad psicópata? Eso estábamos hablando, Nicole, ¿no? Son muy próximos. Sí, son muy próximos. Hay pequeñas diferencias, como decía, es como una especie de escala de magnitud, pero en términos prácticos es lo mismo. ¿Qué diferencia, por ejemplo, del psicópata del antisocial? Lo que pasa es que cuando hablamos de un antisocial hablamos de romper normas para obtener un beneficio, pero es más probable que cuando hablemos de un psicópata nos refiramos a alguien que es capaz de hacer un daño en el otro sin ni siquiera beneficio. Sin un beneficio visible. Por ejemplo, un sujeto que va en estas estaciones de trenes en otros países cubierto con un sobre todo, va y te mira quién es impresionable, por ejemplo, ¿no? Busca a un neurótica muy impresionable, él le dije claramente, y se le muestra desnudo enfrente para generar en esa persona una reacción, un conflicto, una angustia. No hay un beneficio.
nos referiríamos probablemente a un psicópata o a un perverso, ¿no es cierto? Si hablásemos de ese caso. El antisocial trataría de enamorarla, la llevaría a su casa, le diera y luego no la llamaría. Quizás el antisocial no, quizás el antisocial estaría esperando que el otro haga su show y cuando la persona estuviera asustada le robaría. Quiero agradecerte muchísimo, Ariel Rojas, psiquiatra, por esta gran explicación que nos has dado para conocer un poquito más de esta personalidad antisocial. Hacemos una pausa, ya volvemos con más acá en Palabra de Mujer. La vida es una fiesta, no hay mal que por bien no venga, no dejes